En la práctica clínica con pacientes que presentan proteinuria, hay algo que veo con mucha frecuencia. Muchas personas aparentan estar sanas, llevan una vida normal y no tienen síntomas evidentes. Sin embargo, al revisar los análisis, encontramos valores como 1,2 gramos de proteinuria en 24 horas. La pregunta más común suele ser: doctor, ya cuido mi alimentación, ¿por qué este valor sigue alto? Esa pregunta refleja una idea equivocada muy extendida. Se piensa que ajustando 1 o 2 alimentos o evitando ciertos productos, la proteinuria va a disminuir por sí sola. Desde el punto de vista médico, no funciona así. La proteinuria no es un problema aislado. Es una señal de que el glomérulo está sometido a una presión continua. Por eso, para que este marcador mejore, no basta con un alimento correcto, sino con un cambio coherente del estilo de vida en su conjunto. La proteinuria no baja por un alimento milagroso. Baja cuando todo el estilo de vida va en la dirección correcta. Redefinir la proteinuria. Entender, no asustarse. Cuando hablamos de proteinuria, lo primero que aclaro siempre es esto: no es una enfermedad por sí sola. La proteinuria es una señal. Indica que el glomérulo está trabajando bajo una presión mayor de lo normal durante un tiempo prolongado, lo suficiente como para empezar a perder proteínas en la orina. Lo particular del riñón es que no grita, no duele, no avisa con síntomas fuertes. Sus señales son pequeñas, pero aparecen muy temprano. Suelo explicarlo con una imagen sencilla. La proteinuria es como una pequeña grieta en una pared. Si la detectas a tiempo y la reparas, no pasa nada grave. Pero si la ignoras y la presión continúa, la grieta se expande y toda la estructura puede venirse abajo. Por eso, la proteinuria no es para entrar en pánico. Es una oportunidad para comprender lo que está pasando y actuar a tiempo. Entender bien antes de cambiar. Antes de hablar de los 7 hábitos, quiero aclarar algo esencial. En la práctica clínica, no existe un solo hábito que reduzca la proteinuria de forma duradera. Cada hábito diario actúa sobre un mecanismo fisiológico distinto del riñón. Algunos afectan la presión del glomérulo, otros la microcirculación, otros la inflamación o el metabolismo. Si solo se corrige un punto, los demás mecanismos siguen dañando el riñón. En ese caso, la proteinuria puede variar, pero rara vez baja de manera estable. Cuando varios mecanismos se alivian al mismo tiempo, el glomérulo empieza a recuperarse. Y recién ahí, la proteinuria disminuye de verdad. Por eso, a continuación, voy a compartir los 7 hábitos más importantes. Los he ordenado según su impacto silencioso, pero cada vez más peligroso sobre el glomérulo, para que puedas entender dónde estás parado hoy. 7 hábitos silenciosos que dañan el glomérulo poco a poco. Hábito 1. No beber suficiente agua. En la práctica clínica, este es uno de los hábitos más comunes y al mismo tiempo más ignorados. Muchas personas creen que beber agua solo cuando sienten sed es suficiente. En personas con proteinuria, esa idea ya no es adecuada. Cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se vuelve más concentrada. El riñón tiene que filtrar un líquido más denso, con mayor carga de desechos en el mismo tiempo. Esto hace que la presión dentro del glomérulo aumente de forma leve, pero constante. Esa presión continua, aunque no sea intensa, facilita que la proteína se escape a través del filtro renal. Así, la proteinuria
puede mantenerse o incluso aumentar sin dar señales claras. Por eso siempre aclaro algo esencial. La sed no siempre es una señal fiable para cuidar los riñones. Hábito 2. Poca fibra, intestino débil. El riñón carga. Este es un hábito peligroso de una forma muy silenciosa. Muchas personas no relacionan el intestino con el riñón, pero desde el punto de vista fisiológico está mucho más conectado de lo que parece. Cuando la dieta es pobre en fibra, la microbiota intestinal se debilita. Como consecuencia, aumentan las sustancias proinflamatorias que pasan a la sangre. No producen dolor ni síntomas claros, pero generan una inflamación leve y persistente. Esa inflamación crónica daña poco a poco la microcirculación, incluido el glomérulo. El filtro renal se vuelve más frágil, más permeable, y la proteína empieza a escaparse lentamente. La proteinuria sube despacio, casi sin que el paciente lo note. Por eso siempre lo explico así. Si quieres proteger el filtro del riñón, empieza por el intestino. Hábito 3. Carbohidratos refinados, glucosa inestable. Este hábito es más peligroso porque daña directamente la estructura de la microcirculación renal. Cuando la glucosa en sangre sube y baja con frecuencia, las moléculas de azúcar se adhieren al filtro glomerular, un proceso conocido como glicación. Con el tiempo, los vasos pequeños se vuelven más gruesos, más rígidos y pierden elasticidad. Al perder esa flexibilidad, el filtro renal se vuelve más permeable y la proteína empieza a escaparse con mayor facilidad. Lo preocupante es que este daño ocurre de forma silenciosa. Muchas personas no presentan síntomas, sobre todo en la etapa de prediabetes, cuando la glucosa aún no parece tan alta. En la práctica clínica, esta es una causa muy común de aumento progresivo de la proteinuria. Por eso, controlar las variaciones de la glucosa no es solo para diabéticos, sino una medida clave desde etapas tempranas. Hábito 4. Consumir mucha proteína animal. Este hábito se ubica más arriba porque aumenta de forma directa la carga de filtración del riñón. Una dieta rica en proteína animal genera más desechos nitrogenados, obligando al riñón a trabajar con mayor intensidad. Al principio, el organismo puede compensar, pero cuando esta situación se mantiene, el glomérulo tiene que esforzarse de manera constante. La presión intraglomerular aumenta y el filtro renal se va tensando día tras día, facilitando la pérdida de proteínas. Muchos pacientes creen que comer más proteína siempre es saludable, especialmente para mantener fuerza o masa muscular. En personas con proteinuria, esa idea necesita ajustarse. Desde el punto de vista médico, el problema no es comer poca proteína, sino elegir el tipo correcto de proteína y distribuirla adecuadamente. Por eso siempre lo aclaro. No se trata de comer menos proteína, sino de comer la proteína adecuada. Hábito 5. Consumir demasiado sodio. Más de 1500 miligramos al día. Este es uno de los hábitos más peligrosos porque su impacto es rápido y evidente. Cuando el consumo de sodio supera la capacidad de regulación del cuerpo, la presión arterial aumenta casi de inmediato. Al subir la presión arterial, también se incrementa la presión dentro del glomérulo. El filtro renal se estira, y cuando ese estiramiento se repite día tras día, la proteína empieza a escaparse con mayor facilidad, algo que se refleja pronto en los análisis. Lo más común es que el exceso de sal venga de gestos pequeños. Agregar un poco más de sal o salsas. Comer alimentos procesados sin darse cuenta. En la práctica clínica, he visto que al reducir el sodio por debajo de 1500 miligramos diarios,
la proteinuria puede mejorar de forma clara. Por eso suelo decirlo así, de manera sencilla. Un poco más de sal hoy y el riñón paga el precio. Hábito 6. Uso de AINES y falta de adherencia al tratamiento base. Este hábito se acerca al nivel más alto de riesgo porque afecta directamente la perfusión renal. Los antiinflamatorios no esteroideos, aunque muy comunes, pueden provocar vasoconstricción en el riñón y reducir el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Cuando la irrigación renal disminuye, el filtro se vuelve más vulnerable al daño. En pacientes con proteinuria, el uso de AINES expone al riñón a una situación prolongada de bajo aporte de oxígeno. Además, si la presión arterial o la glucosa no están bien controladas, cualquier esfuerzo dietético pierde eficacia. El daño microvascular continúa, aunque la alimentación sea adecuada. En la práctica clínica, esta es una de las razones más frecuentes por las que la proteinuria no mejora. Por eso insisto siempre, evitar el uso innecesario de AINES y cumplir correctamente el tratamiento base es fundamental para proteger el riñón. Hábito 7. Fumar. Poca actividad física y consumo de alcohol. Este es el grupo de hábitos más peligroso porque ataca el riñón por varios frentes al mismo tiempo. Fumar provoca vasoconstricción persistente, reduce el flujo sanguíneo y disminuye el aporte de oxígeno al glomérulo. La falta de actividad física dificulta el control de la presión arterial y empeora la circulación. El alcohol, por su parte, favorece la deshidratación y aumenta la carga metabólica. Todo esto crea un entorno muy desfavorable para el riñón. Lo más preocupante es que este daño se acumula de forma progresiva. El glomérulo permanece bajo estrés constante, la microcirculación se deteriora y la proteinuria se vuelve persistente, incluso cuando otros factores ya han sido corregidos. En la práctica clínica, este conjunto de hábitos suele ser el golpe final que mantiene la proteinuria elevada si no se modifica de manera consciente. Cuando todo empieza a tener sentido. Al revisar los 7 hábitos, hay algo esencial que quiero destacar. Casi nadie lo hace todo mal. La mayoría de las personas ya está cuidando algunos aspectos importantes. Lo que suele faltar son 2 o 3 factores clave. A veces son detalles pequeños, pero mantienen una carga constante sobre el glomérulo sin que la persona lo note. El riñón no responde a acciones aisladas. Responde al conjunto del estilo de vida diario. Cuando varias fuentes de estrés se reducen al mismo tiempo, el riñón finalmente tiene margen para recuperarse. El cambio real comienza cuando se entiende que no se trata de hacer más cosas, sino de hacer bien y de forma constante lo que ya se sabe. Cuando los hábitos se ordenan correctamente, la respuesta del riñón se vuelve evidente. Cuando cambias, el riñón lo nota. A lo largo de los años tratando pacientes con proteinuria, siempre repito lo mismo. La proteinuria no baja de un día para otro, pero tampoco ignora los cambios bien hechos. El riñón no grita, no duele de inmediato, solo susurra, de forma discreta, a través de los análisis y de pequeñas señales del cuerpo. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlo. Cada ajuste que haces hoy, comer con menos sal, hidratarte mejor, controlar la presión o la glucosa, el riñón lo registra y con el tiempo responde de manera muy honesta. Aún hay tiempo. Si empiezas en la dirección correcta. Si este contenido te resulta útil, compártelo con alguien que esté cuidando sus riñones. Y sigue el canal
para aprender a proteger la salud renal antes de que el daño sea irreversible.